¿Cómo respondemos ante la evidencia? ¿Será que respondemos positivamente? El capítulo de hoy nos va a enseñar que no siempre el ser humano responde positivamente ante la evidencia. ¿Qué es lo que haces vos cuando ves algo que es útil, que es bueno en tu vida? ¿Será que lo tomás o lo dejás pasar? El capítulo que nos toca hoy de Marcos nos va a enseñar eso. Quédate en el Evangelio paso a paso y acompáñame a ver por qué Jesús en algunos lugares no pudo hacer muchos milagros. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo número 6, versículo del 1 al 6. Y como decíamos anteriormente, venimos de historias de fe. Historias que terminaron con una mujer de flujo de sangre curado, con una niña resucitada, con un endemoniado que fue nuevamente restaurado mentalmente. Pero este capítulo es distinto. Jesús ya había vuelto de Gadara, había pasado por Capernaum y ahora se encontraba en Nazaret. Vamos a leer los primeros versículos, versículos 1 y 2 del capítulo 6 de Marcos. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y lo seguían los discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndolo, se admiraban y preguntaban, ¿de dónde saca estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. A simple vista, cuando comenzamos a leer este capítulo, parece que esta gente creyó, porque dice que quedó asombrada, entendiendo de que alguien le había enseñado a Jesús a hablar de esa forma y que alguien le daba autoridad para realizar esos milagros. Pero la historia de hoy nos enseña finalmente, lo vamos a ver en unos versículos más, que esta gente no aceptó al Salvador. Y esto nos enseña una gran lección. Tener la evidencia delante de nosotros no significa que siempre aceptemos a Cristo. Hay personas que conocen la verdad, que conocen la Biblia, que inclusive aceptan que Dios interviene en la historia, pero no aceptan que Dios intervenga en sus propias vidas. Esta gente fue incrédula. Si ustedes leen ahí, como decíamos en el versículo 2, dice que estaban asombrados por lo que Jesús hacía. Pero el versículo 6, y vamos a adelantarnos un poquito, termina diciendo esto. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esta historia termina con Jesús asombrado también, pero no porque esta gente tuvo fe, sino al contrario, porque ante la evidencia esta gente no aceptó al Salvador. ¿Qué fue lo que le impidió a esta gente aceptar a Cristo? Bueno, cuando leemos el versículo allí 3 y 4 tenemos un poquito la respuesta. Ellos se preguntaban lo siguiente: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Esta gente se cuestionaba si Jesús realmente lo que hacía demostraba que él era el Mesías, simplemente porque conocían y convivían con él. Se les había hecho común, ellos conocían a sus hermanos, a sus hermanas, a su madre, conocían el oficio que había tenido Jesús en su juventud de carpintería, allí con su padre, con José, y desconfiaban de las palabras que Jesús tenía para decirles. Para colmo, cuando leemos esta lista, ¿no es cierto?, nos hace acordar que unos capítulos atrás, en el capítulo 3 de Marcos, habíamos estudiado que los hermanos de Jesús fueron a sacarlo porque tampoco de entrada creían en él. Después, cuando leamos la escritura, ¿no es cierto?, más adelante, vamos a darnos cuenta que por lo menos Santiago y Judas, dos de los discípulos allí de Jesús, fueron dos personas que también fueron sus hermanos de sangre de Jesús, ¿no? Probablemente. De paso, esta lista que aparece aquí también aparece en Mateo 13, versículos 55 y 56, y también en Juan capítulo 7, versículo 5, se nos habla de las hermanas de Jesús. Jesús tenía familiares que no creyeron de él de entrada. Y la gente se agarró de estas cosas y ante la evidencia de los milagros y las palabras de Jesús y el mensaje de Jesús, pesó más la familiaridad. Y eso nos muestra que la evidencia muchas veces nos lleva a la puerta de la fe, pero no nos obliga a ejercer la fe. Y esto sucede porque Dios nos dio un poder a cada uno que es un poder inviolable. Y ese poder es la capacidad de elegir, el libre albedrío. Dios no nos obliga a creer en Él. Dios nos da la evidencia, pero sos vos, soy yo el que decide. Y tal vez cuando estás mirando este video te acordás de algunos milagros que hizo Jesús en tu vida, de algunas situaciones en las que te salvó, de algunos momentos en los que te rescató. Pero ¿estás teniendo una vida conforme a aquel que hizo todo por ti? ¿Lo reconoces como Señor de tu vida? El mundo está lleno de personas que creen en Jesús, pero no confían en Él, no se toman de su mano. Así que la evidencia no necesariamente es una muestra de que vamos a ejercer la fe. Y esto me hace acordar una historia hace muchos años atrás que me sucedió a mí.
Yo tenía un amigo en el primario que era ateo. Y era sumamente respetuoso el muchacho, y yo también éramos amigos, yo creyente, él ateo, pero un muchacho muy respetuoso. Y un día estábamos en una pileta ya un poco más grandes, adolescentes, y salió este tema de la creación, la evolución, y él me dijo algo que me dejó atónito, que he compartido muchas veces. Él me dijo, Elías, dice, nadie es tan tonto como para creer que las cosas se dieron porque sí. Los árboles no salieron de la nada, y los animales tampoco salieron de la nada, y no aprendimos a vivir en sociedad de la nada. Los ateos creemos que existe o un Dios, o creemos que existe una energía, o un poder superior que hizo estas cosas. Pero simplemente hemos decidido no someternos al poder y a la autoridad de ese Dios, de esa energía o de quien lo haya hecho. Y ahí desde ese momento aprendí algo interesante. No lo hice con mi amigo ateo porque realmente era muy respetuoso, pero cada vez que alguien me dice yo no creo en Dios, yo le respondo y yo no creo en los ateos. No creo que existan después de esta respuesta, ¿no? Pero a lo que quería ilustrar con esta breve historia que me sucedió a mí es que la evidencia no necesariamente es una muestra de ejercer la fe. Y que Cristo hace todo lo posible para que nosotros creamos. Cuando llegó a Nazaret, llegó con los antecedentes de que venían de Capernaum, con una mujer librada del flujo, con una niña resucitada, con un endemoniado restaurado. Sus palabras fueron espectaculares, pero los nazarenos decidieron no creer. Jesús dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Qué difícil es a veces creer para aquellos que tienen la evidencia. Y el versículo 5 y 6 termina diciendo lo siguiente. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dos cosas que quiero rescatar de estos versículos. Jesús estaba asombrado, así como ellos se asombraban de sus palabras, pero no creían. Jesús se asombraban que después de sus palabras y después de sus milagros, ellos no creían. Jesús también estaba asombrado. Y la Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros allí. Pero no malentiendas esto. No es que Jesús no pudo hacer milagros porque él no tenía poder para hacerlo. Es simplemente lo que decíamos, es el respeto de ese poder que Dios le ha dado a cada ser humano, esa capacidad de decidir, esa capacidad de ejercer el libre albedrío, de poder decirle a Cristo, podés entrar en mi corazón o no. Jesús solo pudo ayudar en ese lugar a aquellos que querían ser ayudados. Hubo gente que lo buscó y lo encontró. De hecho, eso nos enseña el capítulo anterior que estudiamos en el versículo anterior. Un hombre sin voz encuentra a Jesús. Un hombre cuya hija estaba muerta encuentra la resurrección. Una mujer que tocó simplemente el manto le encontró. Pero aquí había gente que no permitía que Cristo entrara en sus corazones. Entonces Jesús hizo pocos milagros allí. Fíjate qué es lo que estás haciendo en tu vida. ¿Cómo estás reaccionando frente a la evidencia? Probablemente Jesús, como decíamos, haya hecho más de una cosa en tu vida. Te ha salvado, te ha rescatado, te ha cuidado. Pero a veces Jesús no produce más milagros en tu corazón y en el mío porque nosotros no se lo permitimos. Estos versículos son una invitación a que Jesús se asombre de nuestra fe y no se asombre de nuestra incredulidad. Los creyentes se asombran de lo que Dios hace, lo que Cristo hace por las personas. Aún los ateos se asombran de lo que Dios hace por las personas, pero no necesariamente le aceptan. Jesús, ¿cómo se va a sorprender de vos? ¿Y cómo se va a sorprender de mí? ¿Se va a sorprender de Elías porque ejerció la fe, aun cuando resultaba difícil en alguna situación? ¿O será que se va a sorprender de Elías porque con toda la evidencia por delante no le aceptó? Te dejo este desafío, déjame en tus comentarios si querés aceptar a Jesús de todo corazón. Si querés hacerlo, poné allí, Señor, mi corazón está dispuesto para ti. Es simplemente un ejercicio, una declaración de amor al Señor. Señor, mi corazón está dispuesto para ti. Te leo los comentarios y voy a estar orando. Y nos vemos en el próximo video de Marcos, el Evangelio paso a paso.